Muy bien, esta mañana vamos a regresar a Romanos 3 y el mismo pasaje que hemos visto. Voy a leer del versículo 20 hasta 26 de Romanos 3. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias otra vez por estas palabras tan preciosas. Te pedimos que nos hables por medio de su siervo para que podamos captar todo lo que tú tienes por nosotros hoy. Toque nuestros corazones con gozo y con agradecimiento por todo lo que Cristo hizo por nosotros. En su nombre. Amén. Muy bien. El pasaje habla de la justificación. O sea, cómo estamos declarados inocentes de haber violado la ley de Dios. Y ya hemos visto en estos versículos que no hay nadie en todo el mundo, por todo el tiempo, que ha sido justificado por obras de la ley. O sea, no puedes alcanzar al cielo por hacer buenas obras. Y la razón es por cuanto que todos han pecado. La ley nos manifiesta nuestro pecado, no nos justifica por las violaciones de la ley. Y como Dios no va a violar su propia justicia y su propia justicia, no puede cerrar sus ojos al pecado. Entonces tuvo que crear una manera, si iba a permitirnos ir al cielo, tuvo que crear una manera en que los hombres pudieron ser justificados, pero una manera que hizo satisfacción a su ley también. Y esa manera no fue basada en los esfuerzos de los hombres, sino en lo que hizo Jesús. Entonces Jesús vino a este mundo para cargar en sí el castigo de nuestros pecados, y Él se hizo el sacrificio que quita el pecado del mundo. Él sufrió el castigo que nosotros merecemos y quitó así los pecados de todos los que son unidos con Él por fe, los del Antiguo Testamento y de los tiempos presentes. Ahora, quiero concluir nuestro estudio del pasaje atrayendo nuestra atención a lo que el pasaje dice de la gracia de Dios y la importancia de fe en ese proceso de la justificación. Yo creo que no he hablado de estos asuntos como debo todavía. Entonces vamos a fijar primero en el versículo 24 y luego en 22. 24 dice, siendo justificados gratuitamente. Y
debemos entender esto. Cuando dice gratuitamente, esto habla de la libertad de Dios en justificar a quien quiere justificar. Es decir, es de la buena voluntad de Dios que justifica a los que justifican. No tiene obligación, no tiene algo, no tiene que hacer algo. No hay algo en el creyente o en cualquier persona que impulsa a Dios decir esto es mejor que otro y por eso voy a escoger a este. O sea, Dios no justifica. Dios no declara inocente ciertas personas porque ellos cumplen los requisitos de la ley o cualquier requisito. No escoja a algunos porque tienen calificaciones mejores que otros. Dios no escoja a ciertas personas porque ellos oren o van a la iglesia o leen su Biblia o ayudan a sus vecinos. Estas cosas son buenas en su lugar. Pero no obligan a Dios o son motivo a Dios para escoger a ciertas personas sobre otros. Dios ni aún, y eso es importante entender, justifica a personas porque creen en Cristo o porque ve de antemano su fe en Cristo. La fe que tenemos es un don que Dios da a los que está justificando. O sea, la fe es resultado de la justificación y no causa de la justificación. Cuando dice que Dios nos justifica gratuitamente, eso es lo que quiere decir. No es obligado, no es una compulsión. Lo hace libremente y no hay nada en mí, un pecador, que lo motive a escoger a mí antes o en lugar de otro. Él escoge a quienes quiere escoger y lo hace libremente, gratuitamente, conforme a su buena voluntad y no por lo que ve en nosotros. Y es importante que nosotros, que entendemos que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, es importante que no consideramos a la fe como una calificación. Hay gente, he visto, que andan como, pues yo tengo fe y por eso son más buena persona que la persona que no tiene fe. Y piensan que es una calificación que los hace dignos de ser escogidos por Dios. La fe es un canal que nos lleve la gracia de Dios, pero es gracia y no es merecida. Vamos a imaginar un preso. Está en una celda, está muriendo de sed y hay pozo de agua afuera de la celda, pero no puede alcanzarla. Alguien le da pipote. Entonces, con esto sí puede alcanzar el agua y toma y viva. Debemos felicitar al hombre por su sabiduría en usar el pipote. O sea, la alabanza va a él que dio el pipote. ¿Y quién es que nos da el pipote? Es Dios. Entonces, él debe recibir la alabanza. Nada en mí me hizo más salvable, si se puede decir así, o más presentable a Dios. Dios me escogió por su buena voluntad. Me dio gracia por su buena voluntad. No tengo ninguna razón para pensar que soy mejor que otro o que merezco más que otro. Lo que he recibido es puro don de Dios. Y si no entendemos esto, nos vamos en
alguna forma enorgullecernos, y esto es un error grande. Si tienes fe en Dios, es un don, como dice en Efesios 2. Y hay que entender eso. Y Pablo enfatiza esto más con lo que dice, no solamente somos justificados gratuitamente, pero dice, por su gracia. Gracia es una palabra que quiere decir el favor inmerecido. Y enfatiza que Dios escoge por su buena voluntad y no por nuestras buenas obras o por nuestros buenos pensamientos o por nuestras relaciones o cualquier cosa. Si estamos en Cristo es porque Dios abrió nuestros corazones para creer, y entonces debemos honrar y glorificar y dar alabanzas a Dios y decirle gracias, porque a mí no lo merezco, pero estoy agradecido y te alabo por haberlo hecho. Y como vamos a ver, Dios mediante, próxima semana, por eso dice en versículo 27, ¿dónde está la jactancia? Pues no está. No tenemos en qué jactarnos, porque fue Dios y no nosotros. Y no debemos alabarnos a nosotros por haber creído, debemos dar gracias al Señor por habernos dado la fe. Dios, cuando estaba ahogándome en mis pecados, estrechó su brazo, me agarró, me dio salvavidas, me levantó. Entonces Él hizo todo, a Él sea la honra y la gloria, lo hizo todo gratuitamente. Pudo haberme dejado en mi pecado justamente, pero no, me amó y me rescató, y por eso tengo que agradecerlo por todo mi vida. Y luego dice, por la redención, o mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención es importante. Trae la idea de un rescate, de pagar por algún precio. O si alguien, como los malandros, a veces agarran a la gente y dicen a su familia, pues páguenos tanto y regresamos su amado. Esto es la idea de la palabra redención. Entonces, Cristo pagó el precio de nuestra redención del pecado. ¿Y cómo pagó esto? Pues con su vida, claramente. Libremente, gratuitamente, de su propia voluntad, sin compulsión, no viendo ninguna cosa buena en nosotros que somos por naturaleza hijos de ira. Jesús fue a la cruz para pagar en sí nuestros pecados. Más grande amor no tiene hombre que esto, que da su vida por otro. Y Él hizo esto cuando nosotros éramos sus enemigos. Este es el Evangelio. Nosotros merecemos morir en nuestros pecados, y no tenemos nada a ofrecer a Dios, pero todavía en su amor dio su Hijo para librarnos. Y Jesús sufrió la pena de nuestros pecados, la pena de la cruz, la ira de Dios contra nuestro pecado. Él cargó en su cuerpo para que nosotros nos gozaríamos en la vida eterna con Él. ¿Qué mejor mensaje podemos tener de Dios que eso? Que nuestros pecados son borrados en Cristo y que Cristo nos ha redimido con su sangre, cargando en sí la pena de nuestros pecados. Es una verdad que tan asombrosa que es casi imposible de creer. Y es verdad que algunos no. Ellos tratan de justificarse ante Dios diciéndole,
estoy haciendo esto, soy buena persona, esto y esto y esto, pero no entienden que solamente lo que tienen que hacer es creer en Cristo, confiar en Él por haber hecho todo lo que es necesario. Y esta gente van tratando esto y todo a pesar, con la excepción de arrepentirse y creer en Cristo. No quieren admitir que no pueden por sus propios esfuerzos, entonces siguen tratando. Y la única cosa es que no pueden. La única esperanza es confiar en Cristo, mirar lo que Él sufrió y creer que Él hizo esto por ellos y que confiando en Él pueden ser limpiados. Y quiero enfatizar, la salvación para los hombres es gratis. Pero es gratis por nosotros porque alguien pagó un precio grande. Y esto fue Jesucristo. Él sufrió la humillación de ser burlado y maltratado y escupido y pegado. Sufrió la humillación en la cruz. La gente estaba diciendo, pues, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a sí mismo, bájate de la cruz. Sufrió la pena de ser azotado, tener los clavos en sus manos, en sus pies, y ser colgado en la cruz y ahogarse muy despacio. Sufrió separación de su Padre eterno, celestial, mientras cargó en sí nuestros pecados. Él sufrió tanto que no podemos imaginar por nuestros pecados. Y cuando oímos, la salvación es libre, vengan a Cristo, es gratis, vengan a Cristo con corazón abierto. Es verdad. Pero la razón que es gratis para nosotros es porque Cristo pagó tan gran precio por nosotros. Y debemos apreciar esta salvación y siempre agradecerlo por lo que hizo por nosotros. Otra cosa, como Él pagó la redención para los en Cristo, no hay sufrimiento del infierno, no hay un purgatorio que tienen que pasar. Cristo pagó el precio completamente. Entonces, nosotros no tenemos que hacer nada más que glorificarlo por lo que Él ha hecho, porque ha hecho todo por nosotros. A Él sea la gloria. Entonces, esta justificación que Cristo nos trae es bien maravilloso. Pero debemos enfatizar también que esto es solamente para los que creen en Cristo. Regresándome al versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Es solamente para los que creen en Cristo y es para todos los que creen en Cristo. O sea, este dicho es inclusivo y exclusivo a la vez. Inclusivo porque incluye todos los que creen en Cristo. Los jóvenes, los viejos, los ricos, los pobres, los hombres, las mujeres, cualquier raza, cualquier país, cualquier lenguaje, no importa. Todos los que creen son incluidos. Los que tienen gran fe, pero también los que tienen fe débil, fe como una semilla de mostaza. ¿Qué creen? Creen que Jesús, por su vida y su sacrificio en la cruz, ha pagado por mis pecados. Creen que Él sí me quiere y puede salvarme cuando confío en Él. Esa gente que están siendo salvos por Cristo no se justifican,
no dicen yo no soy pecador, pero confiesen sus pecados y miren a Jesús como el único Salvador que puede quitar sus pecados. Confíen en Él para redimirlos del pecado. Confíen en Él para proveerles vida eterna. E incluye todos los que creen. Pero excluye los que rehusan confiar en Él y que siguen confiando en sus propios esfuerzos y siguen justificándose a sí mismos. Los que piensan sus oraciones y sus dones y sus buenas obras son suficientes para pagar por sus pecados, van a encontrarse deudores en el último día, con ninguna manera pagar su deuda. Los que piensan que pueden seguir otro camino al cielo, sino por la fe en Jesucristo, van a encontrar que están siguiendo un camino que va a la destrucción, aunque parece bonito. Entonces Cristo nos ha aprobado, o Dios nos ha proveído una bonita salvación en Jesucristo. Nos invita a tomar libremente, gratuitamente del agua de la vida, porque Cristo ha pagado el precio de nuestros pecados. ¿Y cómo pueden los hombres ser tan duros de corazón que rehusan tan grande y tan libre, tan gratis salvación? Si estás escuchando esta mañana, confiando en tu propia bondad, renúncialo. No vale. Si estás confiando en cosas religiosas como meterse en alguna iglesia o ser bautizado o cualquier cosa, olvídalo. Esto no puede excusar tu pecado. Solamente en Jesucristo puedes ser justificado. Solamente Él pudo pagar el precio de tus pecados y lo hizo. No más mira a Él y dice: Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y en Él tendrás vida. Si no puedes confiar en Él y Él solamente, ora a Dios, pidiéndole fe, porque la fe viene como un don de Dios. Y escucha la palabra, porque fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ora que Dios obre en tu corazón para que puedas creer. Y ore hasta que crees. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y eso es un don de Dios y Dios da libremente a los que piden. Medite en cuán costoso es esta salvación. Costó Cristo su vida y no piense que hay otra manera poder llegar al cielo. Si hubo otra manera, Cristo no tuvo que morir. Y nosotros que creemos, no podemos jactarnos. Tenemos que alabar a Dios y decirle: tú has hecho todo, te debo todo a ti, soy muy humillado, no sé por qué me escogiste, pero estoy agradecido y debemos alabarlo y debemos honrarlo y manifestar nuestro agradecimiento con una vida santa y piadosa. Debemos evitar todo orgullo y no más decirle: gracias, Señor, te amo y te aprecio y te voy a seguir. Deme el poder para obedecerte en todo. Vamos a orar. Oh Señor, cuán grande es esta salvación, que tú justificas a pecadores. Si hay alguien escuchando esta mañana que no ha confiado en Cristo y ha recibido esta justificación, abre su corazón para que vea su necesidad y vea que no puede justificarse antes de ti. Que pida por la fe y que reciba la fe que es en Jesucristo. Abran ojos ciegos para que vean y crean.
y hagan todos nosotros humillados y agradecidos, maravillados por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros que no merecemos. Ayúdanos a vivir cada día alabándote y adorándote y manifestando que somos agradecidos por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. En nombre de Cristo te lo pedimos todo.